Todos los invitados son especiales. En el magazine informativo Despertando, nuestro invitado. Bueno, un invitado muy especial. Hoy quisimos traer un experto en todos estos temas catastrales, en todos estos temas que tienen que ver con el ordenamiento territorial, para hablar de y que nos pueda ilustrar a nosotros y a ustedes los oyentes de lo que van a recibir ustedes cuando se acerquen a la alcaldía a pedir el recibo del impuesto. Muchos que son juiciosos y querrán el martes de una vez ir, pedirlo, pagarlo, y entonces ya nos van a explicar cuando llegue. Usted va a ver un cambio bastante abrupto allí, pero hay que hacer un recuento. En esta emisora, en el año 2021, tuvimos de invitado al gerente de la agencia catastral, al señor Eduardo Contreras, que hablaba precisamente de ese contrato que hacía el alcalde del municipio de Facatativá, Guillermo Aldana, para hacer la actualización catastral. En el año 2022, exactamente en marzo, hablábamos con Go Catastral, que fueron los encargados de llegar al municipio y de hacer las visitas y de hacer los recorridos por los sectores rurales y por el sector urbano. Ellos nos explicaron cómo iba a ser, ellos nos explicaron de qué se trataba, si entraban a todas las casas, si no entraban, cuál era toda la dinámica que ellos tenían para poder empezar a hacer esa actualización catastral. Ahí hablábamos de unas cifras importantes, y es que lo que va a percibir el municipio en el tema de impuestos es bastante amplio y es bastante importante, pero quedamos ahí porque el alcalde debía hacerlo desde el año 2022 y no pasó. Pasó 2022, pasó 2023 y ahí quedó. El pasado mes de octubre del año en curso emitió un decreto municipal en el cual precisamente se adopta, y ahora sí se tiene en cuenta todo el trabajo que se realizó. Y dice exactamente, por medio del cual se establece el porcentaje a aplicar sobre los valores comerciales de los predios objeto del proceso de actualización catastral urbana y rural, con enfoque multipropósito del municipio de Facatativá, Cundinamarca, para la determinación del valor catastral. Lo que quiere decir que va a subir, pero queremos ir un poquito más allá, y que la persona que sabe del tema y que aparte es quien recibió, hizo el empalme de la alcaldía del alcalde Aldana con el alcalde Luis Carlos Casas. Y entonces, ¿qué reciben, qué dejan y qué va a pasar? Arquitecto Alejandro Gamboa, muy buenos días, bienvenido, muchas gracias por aceptarme la invitación para hablar de este tema que es tan complejo, que es la plática y que es el bolsillo de la ciudadanía. Buenos días. Muy buenos días, Julián, un saludo a toda la audiencia del magazine informativo Despertando. Complacido por estar nuevamente acá en los micrófonos de la emisora, y pues atento a absolver en la medida de lo posible las inquietudes que se generen pues de este proceso de actualización que le dejan al municipio, que normativamente debió haber sido adoptado por el alcalde saliente cuando hizo, digamos, el contrato, el convenio interadministrativo con la agencia catastral en el año 2021, y proceso pues que ya debería estar en curso por distintos factores, entre ellos técnicos y logísticos. Pues esta administración no asumió la responsabilidad de adoptar la actualización catastral y deja, digamos, como herencia para la administración entrante pues un proceso de actualización catastral que va a tener varios impactos, entre ellos en materia tributaria, resultado de la actualización de los valores económicos del suelo de los predios del municipio de Facatativá. Claro que sí, y es que hay que decirlo, ¿no? Debió haberlo hecho en el 2022 o debió haberlo hecho en el 2023, pero pues su impopularidad no hizo absolutamente nada. Pues ir a salir con un alza en los impuestos cuando la gente lo que quiere es ver obras, y aquí no se hicieron obras, se hicieron algunas obritas, algunas cosas muy mínimas, entonces la gente no iba a estar de acuerdo, entonces hizo la fácil, dejarle el chicharrón al que llega, y el que llega es la administración de Luis Carlos Casas, que tendrá que recibir y que tendrá que adoptarla. ¿Qué se recibe? ¿Qué les entregan a ustedes, arquitecto Alejandro? Bien, nosotros en el marco del proceso de empalme surtimos una reunión con la agencia catastral de Cundinamarca, que es el gestor catastral para el municipio, es quien asume desde el año 2020 el ejercicio de
de la gestión catastral en Facatativá, en el marco, digamos, del ejercicio de Empalme y en la reunión que tuvimos con ellos, nos informan acerca de los avances en el proceso de actualización catastral. La actualización catastral es un proceso donde como su nombre lo indica, se actualizan los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios que conforman el municipio. Se hace un balance general donde se informa que el municipio ha tenido un aumento en el número de predios. Es importante recordarle a la ciudadanía que la última actualización catastral que tuvo el municipio se hizo en el año 2007, entró en vigencia el 1 de enero del 2008, con un aproximado de 30.000 predios para ese entonces. Hoy nos informan que ha aumentado el número de predios a 41.261 predios, es la cifra estimada que nos dan de aumento, casi 10.000 predios más en un lapso aproximado de 15 años. Nos entregan esa información y nos hacen una exposición, pues, entre otros, de el aumento aproximado que van a tener los valores de suelo en el municipio de Facatativá. Importante señalar a la ciudadanía que cuando se hacen estos procesos de actualización, se adelanta un proceso técnico donde se hace una valoración económica de los inmuebles y se presentan unos avalúos comerciales de los inmuebles que son base para efectos del cobro del impuesto predial. El acto administrativo que señalaba Julián en el principio de la conversación señala que la administración municipal, de ese valor que hizo entrega a la agencia catastral, adoptó el 60%, que es el mínimo que puede adoptar la administración municipal como base para efecto del cobro del impuesto predial. Entonces, lo que recibimos como información es que se adelanta un proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito, que tiene un aumento en el número de predios, que tiene una información actualizada frente a los aspectos físicos y jurídicos de los inmuebles, pero que también tiene una actualización en el valor del suelo del municipio de Facatativá, que indiscutiblemente, como ya lo hemos venido señalando, tendrá un impacto en el valor del impuesto predial que debemos cancelar los ciudadanos el próximo año. Primera pregunta, ¿se puede echar atrás ese cobro? No, la actualización catastral, desde que el alcalde suscribió el convenio interadministrativo con la agencia catastral, se obligaba a poner en vigencia la actualización catastral. De hecho, en el marco del proceso de empalme, nos informaron que el convenio ya estaba ejecutado y venció el 30 de noviembre, motivo por el cual nosotros, digamos, como equipo de empalme, que tuve, digamos, el honor de acompañar al alcalde electo Luis Carlos Casas en este proceso, no podíamos hacer nada diferente a recibir la información. Cuando el alcalde, de hecho, actual, toma la decisión de habilitarse, o mejor, de que la agencia catastral preste su servicio público catastral, una de las obligaciones que tienen los alcaldes que deciden o habilitarse como gestores o suscribir contrato con gestores habilitados es que en el año inmediatamente siguiente deben adelantar actualización catastral. Es un tema normativo. Desde el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior, cada vez que un alcalde decide o volverse gestor catastral o suscribir un contrato, como en este caso hizo el municipio de Facatativá, suscribió un convenio interadministrativo con la agencia catastral, su obligación es realizar actualización catastral, que, repito, y discúlpeme ser tan reiterativo, tiene un impacto en el aumento en el avalúo catastral de los inmuebles. Ahí lo primero es que debió haberse hecho el año pasado, mínimo, o este año, mínimo, 2023, lo dejó a lo último. ¿Se podía hacer? El deber ser es que no. Las normativas, digamos, a nivel nacional frente al tema catastral señalan que una vez suscrito el convenio o el contrato interadministrativo, era deber tanto de la agencia catastral como del municipio de Facatativá desarrollar todo el proceso y poner en vigencia la actualización catastral en el año inmediatamente siguiente. Es decir, que si el contrato, como fue el caso,
fue suscrito en el año 2021, la actualización catastral debe haber entrado en vigencia el 1 de enero del 2022, incluidos los aumentos de los avalúos catastrales para efectos del cobro del impuesto predial. O mínimo el 2023. Pero cosa que no pasó ni 2022 ni 2023. Lo deja listo para el 2024 para que la nueva administración del municipio llegue a ejecutarlo. Ahí es donde viene lo importante, y es ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la administración de Luis Carlos Casas para, digamos que la subida en el alza de los impuestos, bueno, va a hacer que al municipio se le generen más recursos que van a servir, y ojalá, y es lo que la ciudadanía espera, ver sus impuestos en obras y en el mejoramiento de su calidad de vida? Eso es lo que siempre se espera. Pero cuando la gente ha visto en 4 años un municipio totalmente deteriorado, lleno de no solamente habitantes de calles, sino huecos, desorden, falta de autoridad por todas partes, la gente se va a poner furiosa, y lo primero que va a decir es: oiga, llegó de una vez a sacarlo de la campaña, claro, llegó a robar, llegó a hacer, llegó a deshacer, a sacarnos del bolsillo. Pero el que está dejando esto es el alcalde, que no hizo absolutamente nada en 4 años. Y al bolsillo de la gente hay que darle como una esperita, ¿no? Esto va a ser un golpe fuerte, y se ha visto en varios municipios, en varias ciudades del país, porque esto ha pasado en todas las ciudades del país, o todos deben hacerlo, y en unos han visto casos bastante fuertes donde la gente pues ha protestado, y están en todo su derecho, y mucho más cuando lo hace un alcalde inepto como el que sale, que no hizo absolutamente nada. ¿Qué medidas va a tomar la administración de Luis Carlos Casas para mitigar precisamente esas alzas y todo este impacto que le va a causar la actualización catastral, arquitecto? Sí, en el marco del proceso de empalme, y al advertir la situación, el alcalde electo Luis Carlos Casas adelantó de manera inmediata un proceso para revisar la información preliminar que se había puesto de presente de parte del gobierno saliente, y se trabajó de manera conjunta con el Consejo Municipal para hacer una modificación al estatuto tributario, ¿sí? Modificación que realiza la disminución de las tasas y las tarifas que son componentes para efectos del cobro del impuesto predial. Estas tasas y estas tarifas fueron modificadas en el estatuto tributario, se disminuyeron al mínimo que permite la ley, y eso tendrá, digamos, un beneficio con relación al tema de moderar los impactos que va a generar el cobro del impuesto predial. Ese acuerdo se trabajó de manera conjunta con el Consejo, ya fue adoptado por el Consejo Municipal a través de acuerdo, y entrará en vigencia el próximo año para efectos de moderar y mitigar los impactos que va a tener la adopción de la actualización catastral. Yo quisiera también informarle a la ciudadanía que en todo caso los procesos de actualización catastral son una obligación, Sí. no son procesos que deban ser no aplicados, que los alcaldes tengan, digamos, la autonomía de decidir si los aplican o no. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene un trabajo muy importante frente al tema de la actualización de catastro multipropósito. La meta del gobierno nacional está en actualizar 660 municipios, y eso tendrá un impacto positivo en algunos aspectos. Cuando se habla de catastro multipropósito es porque lo que se busca es que el catastro pierda su enfoque fiscal, su enfoque de impuestos, y que se generen un conjunto de insumos importantes para el ordenamiento del territorio, como temas cartográficos, agrológicos, insumos para la toma de decisiones en torno al ordenamiento, pero indiscutiblemente eso tiene un componente, que es el componente del estudio económico, que es base para efectos del cobro del impuesto predial. Entonces, la actualización catastral es una necesidad para los municipios, es una necesidad para el municipio de Facatativá. Desafortunadamente, digamos, malas decisiones no la adoptaron en el momento que era, que debió haberse adelantado en el 2022, a más tardar en el año 2023, queda para que se aplique a partir del 1 de enero del 2024, pero es una realidad que experimentan varios municipios, y Sí. que debe ponerse en vigencia
en Facatativá. Bueno, y como aquí lo dicen nuestros oyentes, el problema es que suben los impuestos pero no se ven retribuidos en inversión. Y es precisamente eso, ¿no? Y la irresponsabilidad de un alcalde que lo toma la decisión de hacerlo, pero después le da largas y largas y largas para dejarle el chicharrón al otro, porque es algo que si lo vemos en el común de la ciudadanía es antipopular, ¿no? Lo primero que va a pensar la ciudadanía es, llegó de una vez el alcalde Casas a cobrar más impuestos y llegó a subirle a los impuestos, y el que debió haberlo hecho, si decidió hacerlo, era este alcalde. Claro, su impopularidad, la falta de su gestión, la falta de la empatía con la ciudadanía no le daba para poder hacer esa actualización catastral. No hizo absolutamente nada. Lo poquito que hizo, y hay que recordarle esos detalles, recuerdo yo mucho la avenida Calle 15, que se jactó de decir que era con la plata de los impuestos de los facatativeños. Hoy está vuelta a pedazos. En eso se tiró la plata de los facatativeños, porque se la tiró tal cual. Entonces, muy complicado el tema para que lo hubiera hecho él, y ahí está porque no lo quiso hacer. Les queda esto: mucha gente, arquitecto, está acostumbrada a salir el 2, el 3 de enero, llegar a la oficina de la alcaldía de Hacienda, pedir su recibo, ir a pagar sus impuestos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a encontrar? ¿Se lo van a dar? ¿No se lo van a dar? ¿En qué proceso está eso? ¿Cómo lo reciben para poder empezar ustedes a entregarle a la ciudadanía todo? Y es más, ya les entregaron todos los avalos, porque la empresa es la que entrega y dice, oiga, esta casa es tanta plata, este lote es tanta plata, o aquí había un lote y ya no es un lote, sino una casa de 3 pisos, entonces queda tanto. ¿Eso ya está? No, a la fecha no nos han realizado la entrega de la base gravable y conservada para efectos de iniciar, digamos, la entrega oportuna y respectiva de los recibos del impuesto predial. De hecho, hasta el día de ayer, 28 de diciembre, la agencia catastral no había emitido el acto administrativo que pone en vigencia la actualización catastral. Han avanzado en la emisión, por ejemplo, del acto administrativo que adopta los valores de terreno y de construcciones, pero no está en vigencia la resolución que adopta la actualización catastral, que estimamos nosotros que la agencia emitirá el acto administrativo el día de hoy para publicación en Gaceta y demás trámites administrativos. La próxima semana, digamos que el deber que tiene el alcalde entrante es propiciar una reunión con la agencia catastral y que realicen la entrega de la base integral de los 41.000 predios que les mencionaba, donde se reflejen los avalúos catastrales actualizados, y una vez entregada esa información se procederá a hacer el cobro respectivo del impuesto predial. Estamos, digamos, a la espera de ese ejercicio, de hacer esa reunión de manera inmediata. Cabe resaltar que en el marco del proceso de empalme que adelantó el alcalde Luis Carlos Casas, de manera conjunta con el actual gerente de la agencia catastral y por decisión, digamos, de tanto del gobernador entrante como del gobernador saliente, el objetivo es que la agencia catastral brinde acompañamiento frente a todo este proceso de actualización catastral, que estén acá atendiendo las inquietudes que tienen los ciudadanos, que acompañen el proceso y que podamos pues dar, digamos, respuesta efectiva a las inquietudes que se generen en el marco de ese proceso. Desde que empezaron a llegar, bueno, desde que hablamos en el año 2021 con el gerente en ese momento de la agencia catastral y luego con la empresa Go Catastral, que fueron los encargados de venir a hacer esas revisiones en terreno, en el sector rural, en el sector urbano, nos decían, los que van a tener mayor impacto son esos que figuran como lotes y que hoy tienen unas casas de 2 o 3 pisos. Pero también algunos nos dicen, oiga, hay aquí muchas viviendas que ni siquiera tienen permiso, y habla uno de Altos del Bosque, ¿no? Que son casas de muchos miles de millones de pesos o de cientos de millones de pesos, pero que pagan 20.000, 2.000, 8.000 pesos. Todo eso está ahí. ¿Cuáles son los que van a tener mayor impacto en la actualización catastral y, claro, en el cobro del impuesto? Sí, como lo mencionaba, la actualización, como su nombre lo indica, actualiza los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios. Vamos a tener
digamos, un aumento en general del valor del suelo del municipio, pero adicional a ello, como bien lo señala Julián, aquellos inmuebles que no hayan, digamos, tenido como actualizada su información, ejemplo, son diversos los casos donde los ciudadanos, por desconocimiento o por otros factores, no hicieron la declaración, ejemplo, de la construcción, o no registraron en su momento los desenglobes, lo que técnicamente se conoce como las mutaciones catastrales, pues van a tener un impacto mayor. Vamos a poner un ejemplo: si hay suelos o hay predios, mejor, donde estaban en mayor extensión catastralmente, estaba el globo de suelo sin desenglobar, sin haber mutado, nunca declararon ese proceso, constituyeron licencias urbanísticas, después de construcción, después apartamentos, y ejemplo, nunca hicieron la declaración respectiva en catastro para que se reflejara en el impuesto predial y en la información esos cambios. La actualización hace ese proceso. Se va al predio, se identifican todos los cambios que haya tenido, ejemplo, si era un lote y sobre ese lote se desarrolló un edificio y de ese edificio se generaron, ejemplo, 16 apartamentos con su respectiva construcción y eso nunca se declaró. Lo que hace la actualización es que toma esa información, revisa la actualización del estado físico mejor del predio y se actualiza para que ese predio, que antes era un lote sin construcción, se registre la construcción, los 16 apartamentos, y además de eso se actualiza el valor del suelo. Entonces posiblemente si un propietario no hizo ese proceso y para el año 2023, ejemplo, pagaba por el predio como un lote sin construcción, lo que va a haber reflejado en el año 2024 es que ya no le va a llegar un impuesto predial por un lote, sino le llegarán, ejemplo, 16 impuestos prediales, en el caso que estoy poniendo como símil, 16 impuestos prediales con apartamentos construidos y con el valor del suelo actualizado. Exacto. Entonces ahí esos serán los casos donde vamos a tener posiblemente mayores impactos. Claro, que es lo justo. Y hay que ser claros, es justo que la ciudadanía que, bueno, ha podido realizar esos cambios, esos ajustes en sus predios y que está pagando como lote, pague por lo justo, por lo que ha construido. Está bien. El ciudadano del común y corriente que siempre ha tenido su misma casita, desde la última actualización catastral que fue en el año 2007, arquitecto, y no ha hecho absolutamente nada, desde el 2007 hasta el 2023, no le ha hecho ningún cambio a su casa. ¿Cuál es el cambio que tendrá allí? ¿Solamente la actualización? ¿En qué sentido y como cuánto puede subir? ¿Se tiene esa proyección ya? ¿Ya se recibió? No tenemos esa proyección. Cuando un predio no ha sido mutado, como en el ejemplo que pone Julián, el propietario que tiene un inmueble, que tiene su casa y que desde el año 2007 a la fecha no ha adelantado ningún tipo de cambio, ni en aspecto físico, ni en aspecto jurídico, pues el impacto va a ser menor. El impacto va a ser menor. No obsta eso que ese predio haya sido actualizado en su aspecto económico, Sí. porque la actualización catastral lo que hace es que equipara los valores catastrales muy cercanos al valor comercial. Y la mayor problemática que se observa en estos procesos es que, como ha pasado tanto tiempo, en el ejemplo de Facatativá, como han pasado 15 años sin actualizar esos valores de suelo, pues se genera un aumento considerable en el avalúo catastral, que es la base gravable. Como bien lo señala Julián, aquellos predios que no hayan tenido mutaciones, que no hayan tenido cambios en su aspecto físico y jurídico, no van a ser tan impactados como aquellos en los cuales se hayan percibido mutaciones. Cabe resaltar que Facatativá es un municipio que se caracteriza por tener una dinámica inmobiliaria importante, por el desarrollo constructivo, por el desarrollo de, ejemplo, casas que antes eran unifamiliares, que han sido demolidas, el cambio, tanto en la formación predial y catastral, que incluye, entre otras, el aumento en el impuesto predial y en el avalúo catastral. Es importante tener eso en cuenta porque muchas de las reclamaciones que en ocasiones se perciben en escenarios de actualización catastral se dan porque los predios, como lo señalábamos previamente, no han sido actualizados en sus aspectos físicos, han tenido sí de facto o de hecho
en sitio, modificaciones, ampliaciones, incorporaciones de construcción, y cuando se adelanta el proceso de actualización es cuando se perciben esos aumentos en el impuesto predial y en el avalúo catastral. Bueno, muy bien, tema complicado de entender, pero que vamos a seguir dándole explicación sobre todo a la ciudadanía, así como lo estamos haciendo y con el arquitecto, vamos a hacerlo también con el alcalde, vamos a hablar con él, él va a darnos también una explicación. En ese empalme, arquitecto, aquí nos dice un oyente que fue a pedir simplemente un boletín de nomenclatura, y entonces los funcionarios de esta alcaldía le dijeron que es que las direcciones cambiaron, en el Chicó, que cambiaron para Mana Blanca, que cambiaron en todas partes, y entonces que no le pueden dar el boletín de nomenclatura. ¿Eso es verdad? ¿Que cambiaron las direcciones? ¿En ese empalme les informaron que ellos hicieron algo de eso? No nos informaron, digamos, que se perciban cambios, por ejemplo, en la nomenclatura. En todo caso, el proceso de actualización catastral hace una revisión integral de los predios. Yo les mencionaba que se revisan aspectos físicos, jurídicos y económicos. Uno de los atributos, como se denomina técnicamente, que tienen los inmuebles está relacionado con la nomenclatura. Esperamos, digamos, que en la entrega que realizan, los impactos que se generen sean mínimos en ítems como la nomenclatura, ¿sí?, o en aspectos como el jurídico, que está relacionado con la tenencia de la tierra, que eso esté debidamente interrelacionado con la información que tiene la Superintendencia de Notariado y Registro. Pero desconocemos, digamos, que haya habido un cambio en las nomenclaturas del municipio. Y eso no es así tan fácil, ¿no? Que voy a cambiar ay, no, es que al alcalde se le ocurrió ir a cambiar la nomenclatura porque sí. Eso no es así. Bueno, imagínense, no entregarle a una persona un boletín de la nomenclatura, pues ahí es cuando uno ve la inteligencia del alcalde, y de ahí para abajo los que estaban 4 años y no son capaces de sacar un boletín de nomenclatura de una casa. Virgen Santísima.